En la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Aristides Bastidas, el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral es una propuesta educativa innovadora que integra las dimensiones del ser humano: ser, convivir, emprender, conocer y hacer, las funciones universitarias de formación, creación intelectual y vinculación social, basada en nodos problematizadores o nodos críticos que constituyen problemas estructurales, territoriales o necesidades sociales a considerar. Formará profesionales integrales con conciencia sociopolítica de sus actuaciones, corresponsables y comprometidos con el proceso de transformación del país, que trabajen en la defensa de la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras, que fomenten condiciones seguras en los ambientes de trabajo y en las comunidades de manera sostenible y sustentable, que participen activamente en la investigación para el diseño, innovación y aplicación del conocimiento en solución de necesidades socioproductivas, sociocomunitarias, sociotecnológicas, con visión territorial, contribuyendo con la independencia tecnológica y el fortalecimiento de una cultura en higiene y seguridad laboral en la vida de las ciudadanas y ciudadanos del país. En este sentido, el PNF en Higiene y Seguridad Laboral y las distintas unidades curriculares realizan esfuerzos académicos para sustentar el derecho de trabajadores y trabajadoras de contar en cada centro de trabajo con ambientes seguros y saludables que minimicen la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales, para lo cual se requiere la formación de un profesional integral con una concepción humanista que promueva la capacidad para la identificación, evaluación, investigación, diseño e innovación en las áreas de higiene y seguridad laboral, e intervengan transformando las condiciones inseguras e insalubres, abordando la prevención y detección de procesos peligrosos, conjuntamente con los trabajadores. Esta es la razón de la presentación actual sobre legislación en higiene y seguridad laboral, particularmente referida a la Guía para la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgo, PDVSA número HOH02, Norma Técnica, Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, NT01 del 2008, y para mejor aplicabilidad con lista de chequeo al final que puede ser utilizada en un diagnóstico, inspecciones y también en auditorías de seguridad. Es de destacar que los que elaboramos el presente trabajo buscamos que se actualice y mejore en el tiempo, con el aporte y uso de quienes revisen y utilicen la presentación actual. Nuestro objetivo es en un lapso no superior a un año toda la legislación en higiene y seguridad laboral de Venezuela tengan una presentación y acometer las normas internacionales relacionadas. El principal objetivo de la higiene ocupacional es la aplicación de medidas adecuadas para prevenir y controlar los riesgos en el medio ambiente de trabajo. Las etapas clásicas de actuación de la higiene ocupacional son la identificación de peligros, evaluación y control de riesgo. En este sentido, la identificación de peligros es un proceso cuyo objeto es reconocer los factores o agentes de peligro, el personal expuesto y los controles existentes a través de la obtención de información sobre procesos o operaciones de una planta, instalación o puestos de trabajo. Esta es una etapa fundamental e imprescindible para realizar una planificación adecuada de la evaluación de riesgo y su control. La evaluación de riesgo es una actividad básica para poder prevenir daños de una forma eficiente y sus objetivos son determinar los peligros existentes y su nivel de importancia, potencial de daño en función de la exposición y severidad, facilitar la elección adecuada de equipos y sustancias, valorar la eficiencia de las medidas preventivas existentes, así como estimar la necesidad de adoptar medidas adicionales y finalmente demostrar a los trabajadores y trabajadoras el cumplimiento del deber de prevención y poner a disposición de autoridades competentes los resultados de la misma. El control de riesgo es un proceso que consiste en desarrollar e implementar estrategias para eliminar o reducir a niveles aceptables la presencia de agentes y factores nocivos en un lugar de trabajo, tal como la establece la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Se hace necesaria la evaluación de todos los riesgos asociados a los ambientes y puestos de trabajo. Sin embargo, esta labor no puede ser acometida de manera simultánea y en un solo instante, razón por la cual es conveniente establecer criterios para jerarquización y gestión de los riesgos y las medidas de actuación. La presente guía tiene como objetivo establecer una metodología estándar clara y sencilla que permita llevar a cabo las actividades de higiene ocupacional relacionadas con la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos a la salud de forma ordenada y sistemática. Alcance. Esta metodología aplica cada una de las fases del ciclo de vida de un proceso: operación, instalación o proyecto, conceptualización, diseño, construcción, operación, mantenimiento,
modificación y desmantelamiento en todas las áreas e instalaciones de los negocios y filiales de PDVSA, independientemente de su ubicación en tierra firme o costa afuera. Esta metodología aplica tanto en operaciones de rutina de las instalaciones como durante las paradas y arranques de la misma. Referencias: base legal, Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y Ley Orgánica del Trabajo. Petróleos de Venezuela, PDVSA. SIS 06, Lineamientos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgo, SIR PDVSA. HOH16, Identificación y notificación de peligros y riesgos asociados a las instalaciones y puestos de trabajo. MHO, Manual de Higiene Ocupacional, y MPR, Manual de Protección Radiológica. Definiciones. Higiene ocupacional es la ciencia y el arte dedicados al conocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por o con motivo del trabajo y que puede ocasionar enfermedades, afectar la salud y el bienestar o crear algún malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad. Esta definición se nos es dada por la Conferencia Americana de Higienistas Ocupacionales del Gobierno por sus iniciales en inglés ACGI-ish. Programa de higiene ocupacional es el conjunto de objetivos, acciones y metodologías establecidas para identificar, evaluar, prevenir y controlar los factores de riesgo que pueden ocasionar molestias y enfermedades ocupacionales. Roles y responsabilidades de los niveles directivos y los gerentes generales de cada área operacional de negocio o filiales. Promover y exigir la aplicación de la metodología presentada en este documento para la prevención y control de riesgos ocupacionales. Exigir el cumplimiento y efectividad de los programas para la prevención y control de riesgos resultantes de la aplicación de esta metodología y que deban aplicarse en las diferentes instalaciones de PDVSA y filiales. Suministrar los recursos para el cumplimiento exitoso de los programas establecidos para la prevención y control de riesgos ocupacionales y de las actividades y procesos contemplados en este documento. De la Organización de Higiene Ocupacional. Informar a los custodios de las instalaciones sobre los requerimientos legales en materia de identificación, evaluación y control de riesgo. Divulgar y promover la implantación de esta guía. Conformar y liderar el equipo multidisciplinario para la identificación de peligros y riesgos. Realizar, conjuntamente con el equipo multidisciplinario, la identificación de peligros en todas las instalaciones y puestos de trabajo. Aportar las técnicas necesarias para la identificación de peligros y riesgos asociados a las instalaciones y puestos de trabajo, así como para la evaluación y control de riesgos ocupacionales. Apoyar la implantación de los programas de prevención y control de riesgos ocupacionales que se deriven de la aplicación de esta guía. Determinar, a través del monitoreo personal, aquellos trabajadores y trabajadoras ocupacionalmente expuestos, a fin de que sean incluidos en la vigilancia médica correspondiente. Verificar, con la frecuencia establecida en la legislación, la dosis recibida por los trabajadores y trabajadoras expuestos. Establecer las medidas de control, incluyendo los controles de ingeniería y administrativo, correspondientes, para minimizar la exposición al riesgo hasta valores aceptables. Niveles técnicos de referencia de exposición NTRE. Apoyar en los programas de formación y capacitación para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. Participar activamente en cada una de las fases de los proyectos a fin de asegurar la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos ocupacionales. Realizar inspecciones, auditorías y seguimientos a las recomendaciones emanadas del proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos en todas las instalaciones y puestos de trabajo para verificar que se han incluido los requerimientos establecidos en esta guía. Motivar a las organizaciones y entes involucrados a cumplir con las responsabilidades establecidas en esta guía. Elaborar un programa de inspecciones que permita verificar el cumplimiento de las responsabilidades de cada una de las organizaciones o entes involucrados. Mantener registros de las acciones realizadas en el proceso de identificación, evaluación y control de riesgos ocupacionales. De los custodios de las instalaciones. Asegurar la identificación de peligros, evaluación y control de riesgo en su instalación y en los puestos de trabajo asociados a la misma. Implantar controles de ingeniería y administrativos en áreas donde la magnitud del peligro pueda afectar la salud del personal a su cargo.
Establecer y mantener, según los lineamientos establecidos en los documentos relacionados, los programas de prevención y control de riesgos ocupacionales que apliquen en la instalación y puesto de trabajo a su cargo. Ejemplo, programas de conservación auditiva. De la Organización de Salud Integral, médico ocupacional. Participar en el equipo multidisciplinario en la identificación de peligros. De la Organización de Seguridad Industrial. Participar en el equipo multidisciplinario en la identificación de peligros. De los trabajadores y trabajadoras. Participar activamente en la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos a la salud. Conocer y utilizar los controles de ingeniería diseñados para evitar o minimizar la magnitud del peligro presente en el ambiente de trabajo. Cumplir con las recomendaciones emanadas del proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos ocupacionales. Reportar cualquier desviación que pueda poner en riesgo su salud. De la Organización de Ingeniería y Proyectos o sus equivalentes. Informar a la Organización de Higiene Ocupacional sobre los proyectos o modificaciones a fin de asegurar la identificación, evaluación y control de riesgo desde la etapa más temprana. De los delegados y delegadas de prevención, promover y fomentar la corporación de los trabajadores y trabajadoras en el cumplimiento de esta norma, participar activamente en el cumplimiento multidisciplinario para la identificación de peligros y riesgos por la instalación y puesto de trabajo, participar en las labores de vigilancia y control en los ambientes de trabajo a fin de verificar de manera temprana posibles desviaciones en el cumplimiento de esta norma, recibir y procesar las quejas de los trabajadores y trabajadoras asociadas a desviaciones de esta norma y aquellas que pueden poner en riesgo su salud y seguridad. Comunicar al personal de Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo y al Comité de Seguridad y Salud Laboral las desviaciones detectadas, a fin de establecer los correctivos correspondientes. Exigir el cumplimiento de las medidas preventivas y de control que pueden cumplir la empresa, así como los trabajadores y trabajadoras. Acompañar a los técnicos y profesionales de higiene ocupacional en la realización de las actividades de evaluación y control de riesgo. Premisas básicas. Todo proyecto o modificación debe incluir desde su fase de conceptualización y diseño, la ingeniería de prevención y control de riesgos ocupacionales y todos aquellos criterios regulatorios que apliquen en materia de higiene ocupacional. En toda decisión de cambios o modificaciones de procesos, operaciones, materias primas o equipos, debe estar involucrado el higienista ocupacional, a fin de realizar la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos ocupacionales correspondientes. Todos los trabajadores y trabajadoras deben ser capacitados, formados e involucrados en la identificación de peligros, así como en las medidas de prevención y control. Las áreas de negocios y afiliaciones de PDVSA deben tener todos los riesgos evaluados por instalaciones y puestos de trabajo. Para ello se debe realizar una evaluación base cero, a partir de la cual se planificará las acciones preventivas. Para evaluar el nivel de riesgo de los diferentes agentes de peligros identificados, se utilizará procedimientos específicos y estándares establecidos según el agente en consideración, ruido, gases, entre otros. Para el caso de proyectos, la metodología aprobada para identificar peligros en forma sistemática y estructurada son, por ejemplo, preliminar de peligros, estudio de riesgo y operabilidad, las cuales aplican perfectamente a los riesgos ocupacionales asociados a cada nodo en estudio. La minimización de los riesgos deberán estar orientados a prevenir desviaciones y los efectos nocivos a la salud del personal expuesto, para llevarlos a niveles tan bajos como sea razonablemente posible, considerando el balance costo-beneficio y utilizando las mejores prácticas. Metodología. La metodología de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos a la salud presentada en este documento se desarrolla en tres etapas que son planificación, ejecución y seguimiento.
todo ello con miras a un mejoramiento continuo en materia de riesgos ocupacionales. En el anexo A se presenta de manera esquemática un resumen de la metodología. Identificación de peligro. Planificación para la identificación de riesgo. En aquellas áreas operacionales donde existen diferentes instalaciones o procesos, se hace necesario la jerarquización de las instalaciones, procesos o puestos de trabajo a ser objeto de la identificación de los peligros asociados. Entre los criterios para la selección y jerarquización de las instalaciones o procesos están número de trabajadores y trabajadoras en la instalación o proceso, cantidad y tipo de materiales tóxicos o peligro manejado, complejidad y grado de automatización de la instalación o proceso, importancia estratégica de la instalación o proceso, estadística de enfermedad ocupacional y accidentes, número de quejas, reclamos o demandas y morbilidad que pudiese estar relacionada con el trabajo. Una vez seleccionada la instalación o proceso, se debe conformar un equipo multidisciplinario de trabajo para realizar la identificación de peligros correspondientes. El número óptimo de integrantes del equipo es de 3 a 7 participantes, los cuales deben pertenecer a las organizaciones involucradas en la prevención y control de riesgos ocupacionales de la instalación, operaciones, mantenimiento, técnica, ingeniería, procura, médico ocupacional, seguridad industrial e higiene ocupacional, delegados y delegadas de prevención. La identificación de los peligros ocupacionales se inicia familiarizándose con el proceso, instalación y puesto de trabajo en consideración y se realiza a través de la realización y análisis de la información previamente recopilada. La información a ser recopilada debe contener como mínimo lo siguiente: memoria descriptiva y diagramas de proceso, planos de la instalación, informes de inspecciones y evaluaciones realizadas con anterioridad, flujogramas operacionales, inventario de materias primas, productos intermedios y productos finales, hoja de datos de seguridad de los materiales, manuales de operación, número de trabajadores y trabajadoras, descripción de puestos de trabajo y detalle de las actividades asociadas, turno de trabajo y quejas relacionadas con la actividad, planes y programas de mantenimiento, equipo de control de riesgos ocupacionales, ventilación forzosa, campanas de extracción, silenciadores, entre otros, equipo de protección personal utilizado, resultado de los cuestionarios y entrevistas a los trabajadores y trabajadoras y actividades no rutinarias. Ejecución y documentación de la identificación de peligro. El equipo de trabajo previamente conformado revisa y analiza la información disponible y con los conocimientos de cada uno de los integrantes, identifica los agentes de peligro asociados a los procesos, equipos, actividades y puestos de trabajo, y elabora de manera preliminar matrices de peligro asociados a la instalación y a los puestos de trabajo, ver modelo del anexo B. La identificación de los peligros se ejecuta siguiendo la secuencia del proceso y en cada uno de los equipos asociados se hacen preguntas claves tales como: ¿existe una fuente que pudiera causar daño a la salud o seguridad? ¿A quién o qué puede causarse daño? ¿Cómo puede ocurrir el daño? En el anexo C se presenta a manera de ejemplo una lista de los principales agentes de peligro, a fin de corroborar o ampliar las matrices de peligros elaboradas anteriormente. El equipo de trabajo debe realizar las visitas al sitio correspondiente, durante la cual se debe seguir la secuencia del proceso a fin de conocer el proceso de trabajo y las actividades circundantes, limpieza, mantenimiento, transporte, entre otros. Enumerar todas las materias primas, los productos secundarios y productos finales, así como los desechos en caso de haberlo. Identificar todas las sustancias químicas y los agentes físicos, disergonómicos, psicológicos, entre otros. Identificar los lugares, equipos, zonas, entre otros, donde se producen fugas o emisión de contaminantes. Anotar los peligros detectados sensorialmente. Identificar el uso y manejo de todas las sustancias químicas. Registrar el número de trabajadores y trabajadoras expuestos a los diferentes agentes de peligro. Para cada uno de los puestos de trabajo, observar las prácticas y actividades realizadas por los trabajadores y trabajadoras, así como la frecuencia de realización. Utilizar equipos de medición directa, opcional. Identificar las medidas, sistemas o equipos ya utilizados para controlar y disminuir los riesgos, tales como controles de ingeniería, administrativo, equipo de protección personal, entre otros. La información obtenida permite elaborar matrices definidas de peligro por instalación y puesto de trabajo, señalando las medidas de control y sistemas existentes, así como generar las medidas de prevención y control que debe seguir el trabajador. Estas matrices serán elaboradas por cada equipo de trabajo y desarrolladas según la complejidad de los peligros identificados. Se debe presentar al custodio del área un informe en donde se especifiquen peligros y riesgos identificados, las medidas de prevención y control existentes. Si durante la visita se encuentran desviaciones, estas deben ser documentadas e informadas al custodio en dicho informe.
Una vez que el contenido del informe ha sido avalado por el custodio del área, se debe colocar esta información en los formatos establecidos en los anexos B y C de la forma PDVSA HOH16, identificación y notificación de peligros y riesgos asociados a las instalaciones y puestos de trabajo. Estimación de los niveles de riesgo. Para cada peligro identificado debe estimarse el nivel de exposición del trabajador o trabajadora al agente de peligro y la potencial severidad del daño. Nivel de riesgo estimado. El nivel de exposición a estos peligros se estima considerando, entre otros, la duración e intensidad de la exposición según los criterios establecidos en el anexo D. La severidad del efecto sobre la salud está categorizada en el anexo E. La información obtenida en esos anexos D y E es llevada al anexo F, y allí se obtiene una categorización de los niveles de riesgo estimados, jerarquizándolos en rangos de muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. En el anexo G se describe cada una de esas categorías. A partir de los resultados obtenidos de esa jerarquización, se deben establecer medidas inmediatas temporales para el control del riesgo estimado, utilizando como guía lo indicado en el anexo G, y de manera simultánea se realiza la planificación de la evaluación de riesgo. Evaluación de riesgo. Planificación de la evaluación del riesgo. Se debe establecer la estrategia de evaluación con el propósito de definir, sin estar limitado a ello, aspectos como dónde evaluar, a quién evaluar, cuándo evaluar, cómo evaluar. Se debe seleccionar la metodología de evaluación según el riesgo en consideración, la normativa interna y la legislación nacional o internacional correspondiente. El método de evaluación seleccionado debe proporcionar confianza sobre sus resultados. Se debe verificar y asegurar la disponibilidad de recursos a fin de realizar las evaluaciones correspondientes. Se debe recopilar y analizar los antecedentes y datos necesarios sobre las instalaciones y o puestos de trabajo a evaluar. Se debe preparar un plan de acción que incluya aspectos como selección del personal competente para realizar la evaluación y organizar su ejecución, disponer de toda la información y medios necesarios para efectuar correctamente la actividad, selección de equipos de evaluación y medición calibrado, aspectos logísticos, entre otros, cronograma de evaluación, análisis e interpretación de resultados. Ejecución y documentación de la evaluación de riesgo. Durante la ejecución de la evaluación, se deben verificar las medidas preventivas y de control existentes, tales como conocimiento por parte de los trabajadores y trabajadoras de los riesgos a los que están expuestos, aplicación concreta de los procedimientos de trabajo, selección y utilización correcta de los equipos de protección personal requeridos. Durante la ejecución de la evaluación se deben considerar y analizar las actividades habituales y aquellas que son ocasionales o incluso inusuales para el momento de la evaluación. Aplicando los criterios de evaluación, se deben analizar los aspectos materiales de las instalaciones, máquinas, equipos y herramientas, el entorno del lugar de trabajo, el comportamiento humano en la ejecución de las tareas, los aspectos relativos a la gestión y organización del trabajo, el funcionamiento correcto de los sistemas de control de los riesgos. La evaluación se debe basar en procedimientos precisos y exactos para la medición de los riesgos para el tratamiento de los datos obtenidos según el protocolo previamente establecido. Si existe normativa específica de aplicación, como en el caso de la evaluación de ruido, el procedimiento de evaluación deberá ajustarse a las condiciones concretas establecidas en la misma. Cuando no exista normativa legal o de PDVSA, es recomendable recurrir a métodos de evaluación reconocidos por organizaciones nacionales, internacionales y o bibliográficas de elevado prestigio en la materia. Se debe tener un número suficiente de datos sobre los riesgos existentes y se debe someter a análisis estadístico. La cuantificación de cada riesgo se realizará mediante la utilización de instrumentos de medición, que puede ser de lectura directa o de recolección de muestras para posterior análisis. La evaluación puede ser de tipo ambiental o personal de acuerdo a la estrategia de evaluación establecida. Durante la evaluación se deben establecer y registrar las condiciones de exposición, tales como duración de la exposición, tipo de actividad física que realizan los trabajadores y trabajadoras, entre otras. Al finalizar la evaluación de las instalaciones y de los puestos de trabajo, habrá que registrar y documentar lo que se va constatado, resultados, cuando se estime oportuno. En todos aquellos puestos de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de adoptar o tomar alguna medida preventiva, se debe registrar los siguientes datos: identificación del puesto de trabajo, riesgos existentes o potenciales, número de trabajadores y trabajadoras afectados, resultados de la evaluación, medidas preventivas existentes, criterio y procedimiento de evaluación exigibles y aplicados, características de los equipos utilizados, persona competente y responsable de la evaluación, entre otros tipos de aspectos.
Los resultados de la evaluación deben ser informados y estar disponibles a los trabajadores y trabajadoras y de la autoridad laboral competente. Los resultados de la evaluación deben ser contrastados con el nivel técnico de referencia de exposición NTRE con el fin de determinar los controles necesarios. Se deben iniciar acciones de control en el ambiente de trabajo cuando el nivel de intensidad sea superior al 50% del nivel técnico de referencia de exposición NTRE. Se debe solicitar a la Organización de Salud Integral información sobre las evaluaciones médicas de los trabajadores y trabajadoras y estadísticas sobre morbilidad por área o instalación, que incluya pruebas dirigidas a detención precoz de los problemas de salud. Se deben relacionar los resultados de las evaluaciones del ambiente de trabajo y o de los puestos de trabajo con la evaluación médica del personal a fin de tomar decisiones de prevención y control correspondientes. Al finalizar la evaluación se deben elaborar un informe con el propósito de documentar y mantener registro de los resultados, incluyendo fotografías y todas las acciones realizadas. Con el análisis de los resultados de las evaluaciones se generan recomendaciones dirigidas a la prevención y control de los riesgos en referencia. Control y seguimiento. Una vez realizada la evaluación, se deben programar, organizar y controlar la aplicación de las medidas de prevención y protección, con el fin de asegurar su eficacia en el tiempo y el control efectivo de los riesgos. Para la implantación de los programas de prevención y control de riesgos, se deben utilizar las normas de PDVSA contenidas en el Manual de Higiene Ocupacional. En los casos que no exista en ese manual un programa para la prevención y control de un riesgo específico, se utilizarán los programas establecidos en la norma venezolana Fondo Norma, anteriormente llamada Covenant, en el anexo H, o internacionales que apliquen. La frecuencia para las evaluaciones de seguimiento se debe ajustar a lo establecido en la legislación vigente. El gerente de línea o supervisor de la instalación o área donde se realizó la evaluación de los riesgos debe presentar trimestralmente ante el Comité Operacional, el Comité de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo el seguimiento a las recomendaciones generadas del área respectiva. La efectividad de las actividades planificadas y ejecutadas deben ser medidas mediante indicadores proactivos, temporales o permanentes, tales como número de instalaciones, puestos de trabajo donde se aplicó la metodología versus lo programado, número de instalaciones, puestos de trabajo cubiertas versus total de instalaciones, puestos de trabajo, número de instalaciones, puestos de trabajo con riesgos identificados versus total de instalaciones y puestos de trabajo, número de trabajadores y trabajadoras notificados de los riesgos versus total de trabajadores y trabajadoras, número de instalaciones, puestos de trabajo con riesgo evaluado versus total de instalaciones y puestos de trabajo con riesgo identificado, número de riesgo controlado dentro de normativa versus total de riesgo evaluado fuera de la normativa. El nombre del colectivo de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Arístides Bastidas, sus autoridades y el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral, acompañado de sus docentes y estudiantes, agradecemos las mejoras a todas nuestras presentaciones, que hay que reconocer son un esfuerzo inédito en el país en pro de la manifestación del conocimiento sobre legislación en higiene y seguridad laboral, para lo cual todos debemos aportar. Muchas gracias.